Bueno, primero celebrar la decisión del Gobierno de la República de incrementar en 20% el salario mínimo. Sin duda que es una decisión histórica en favor del bienestar de los trabajadores de nuestro país. Durante muchos años había la idea, o los gobiernos neoliberales sostenían que los salarios no podían incrementarse más que el crecimiento de la inflación. Cualquier aumento por encima de la inflación iba a generar más inflación. Y en 2019 se echó completamente por tierra esa idea, porque tuvimos un aumento de 16% del salario mínimo y vamos a cerrar el año con una inflación menor al 3%. Fue tanto la pérdida de poder adquisitivo del salario real, cayó casi 80% en los últimos 30 años, que apenas estos aumentos van a hacer que empiece el trabajador mexicano a recuperar su capacidad de compra. Y esto va a ayudar a la economía, va a fortalecer el mercado interno, que durante muchos años ha sido muy débil, y sumado a la expectativa que está generando la aprobación del acuerdo comercial con Estados Unidos y Canadá, pues sin duda va a ayudar a que lleguen más inversiones, las inversiones que tenían duda de echarse a andar o no. Yo creo que es un golpe de confianza para nuestra economía y eso va a contribuir el fortalecimiento del mercado interno, más las inversiones por la expectativa del nuevo acuerdo comercial, va a impactar en nuestra economía para que podamos crecer al 2%, que es lo programado para el 2020. ¿Perdón? ¿A la seguridad? No, bueno, el que haya mayor actividad económica, el que haya más empleo, son factores que contribuyen a disminuir la violencia. Muchas veces, sobre todo los jóvenes, caen en garras de la delincuencia por falta de oportunidades. Entonces, que le vaya bien a los trabajadores en México es un factor que va a contribuir a pacificar el país. Gracias, diputado. Yo quiero preguntarle, ayer el Consejo General del INE hizo un ajuste a su presupuesto para acatar el recorte. Pero en este ajuste aprobó todo lo que tiene que ver con los salarios que regirán el próximo año y determinó que no va a hacer caso del recorte que ustedes les aplicaron a los salarios. Determinaron que van a seguir ganando lo mismo que ganaban y incluso aludiendo a un artículo constitucional que habla de que la especialización es una condicionante por la cual pueden mantener salarios pues más allá del salario presidencial, pues podrían ejercer ese apartado. ¿Usted qué le parece esto? Si habría forma de controvertir eso, la Cámara podría recurrir a alguna instancia para hacer valer su decisión, o por la prórroga que otorgó la Corte para la emisión de la ley de remuneraciones, pues están ellos en lo correcto. Gracias. Bueno, ese es el problema con el Instituto Nacional Electoral, que los funcionarios, los altos funcionarios y algunos consejeros quieren seguir manteniendo privilegios. En este año, por la vía del amparo, hay un buen número de funcionarios en esa institución que ganan por encima de lo que gana el presidente de la República. Y a mí me parece que se confunde la autonomía, la independencia que debe tener en su trabajo esta institución con la posibilidad de ganar lo que ellos consideren. Vamos a insistir nosotros en la austeridad republicana. Obviamente, si se van por la vía del amparo otra vez, seguramente van a tener éxito en el 2020 y van a lograr ganar más que el presidente de la República, pero yo creo que están perdiendo mucha autoridad moral. Ellos hablan de que los recortes al INE
pone en riesgo la democracia. Yo creo que se pone más en riesgo su credibilidad por su insistencia de ganar más de lo que gana el presidente de la República y no apegarse a los criterios de la ley de austeridad. Pueden tener un salario por encima del presidente por la vía legal, pero será siempre una vía ilegítima, dadas las condiciones que existen actualmente en nuestra economía y la exigencia de la gente de la austeridad republicana. Entonces, ¿se pueden salir con la suya? Sí, se pueden salir con la suya, pero yo creo que lo que no se dan cuenta es que por unos cuantos pesos ellos pierden autoridad moral. Diputado, buenas tardes. Preguntarle dos cosas. La primera, si es posible que el presidente de la República presente en febrero lo que es una iniciativa preferente en torno a la reducción de los recursos a los partidos políticos, si esta podría caminar nuevamente en la Cámara de Diputados. Dos, sobre la dirigencia nacional, ¿cómo va ese asunto? Si le están apostando realmente a que se quede J. Cole, si existe riesgo para Morena, si en un momento dado lo va a debilitar, y cuál sería el plazo fatal para que en un momento dado ustedes puedan enfrentar unidos, sin riesgo y sin conflictos, pues las próximas elecciones que se avecinan. Gracias. Bueno, ojalá y el presidente de la República, como lo ha anunciado, se anime a presentar como iniciativa preferente la reducción al financiamiento a los partidos políticos. Hay que seguir insistiendo, hay que convencer a los partidos que vivimos ahora en una auténtica democracia. Entonces, su miedo a no tener grandes cantidades de recursos públicos, pensando que eso es lo que les va a ayudar a obtener una victoria, es justamente lo contrario. La gente en lo que se fija ahora es en los principios y en los valores de los partidos políticos. Y la gente no quiere tanto desperdicio, tanto abuso de recursos que finalmente provienen de la gente. Los recursos públicos son los impuestos de la gente. Entonces para la gente es ofensivo la manera en cómo los partidos despilfarran recursos. Morena ha devuelto el 75% de su prerrogativa en este año, 1.200 millones de pesos, y vamos a seguir impulsando este cambio constitucional para que de manera permanente los partidos tengan menos recursos. Son los nuevos tiempos, ya la política no se hace con dinero. La gente está muy despierta, la gente está muy politizada, muy informada, y además hemos hecho delito grave los delitos electorales. Entonces, vamos a una democracia donde haya una competencia de ideas, de propuestas, de principios y valores de los partidos, de resultados de gobierno y también perfil de candidatos. Es lo que va a definir el triunfo en las elecciones y no ya el dinero. Y no le tendrían el mismo destino que lo que se acaba de presentar. Ahí es decisión de cada partido cómo está votando. Yo creo que la gente no va a ver bien que determinado partido político pues vote en contra del despilfarro de recursos públicos, y yo creo que eso pues va a dañar su imagen, va a dañar su autoridad moral, va a dañar su prestigio, y aquellos partidos que acompañen esta iniciativa pues van a dar un mensaje de congruencia y de confianza hacia la ciudadanía. Ojalá en esta época de reflexión los partidos reflexionen y tomen la ruta de compromiso con la ciudadanía y decidan dar el paso de reducir su financiamiento. Les va a ir mejor. Sus aliados fueron muy claros en el mensaje que no quieren escatimarle nada al presidente, simplemente quieren piso parejo, y en esta propuesta de Morena pues de todos modos salía ganando Morena. Les brindarían el apoyo político para tener una repartición de la bolsa igualitaria para todos los partidos políticos. En este debate hay que tener mucha honestidad, porque no se vale proponer alguna fórmula que dice piso parejo
y eso los lleve a una situación donde tengan más recursos incluso de los que tienen ahora. O sea, si sí se está dispuesto a renunciar al despilfarro de recursos, al excesivo uso de financiamiento público, pues entonces tiene que estar dispuesto a tener menor presupuesto, se tiene que estar dispuesto a perder recursos, porque no se vale que haga una propuesta yo en la mesa donde gane. Es decir, si hay voluntad, si hay compromiso, hago una propuesta en donde tengo menos recursos. Y aquí el que más va a poner es Morena. Lo va a hacer ya sea porque así lo mandate la ley, la Constitución, o por convicción, pero de cualquier manera Morena va a devolver por lo menos la mitad del financiamiento público porque nos parece ofensivo tal cantidad de dinero. Entonces nosotros no estamos protegiendo ninguna bolsa, no somos los que más vamos a poner con este recorte. Entonces, que no haya demagogia presentando propuestas del todo o nada, ¿no? Hay partidos que dicen, no, 0 de financiamiento, 100% de disminución. Pues qué contrariedad, si estás dispuesto a renunciar a todo, pues estarías en principio dispuesto a renunciar a la mitad, por algo se empieza. Entonces es un falso debate. U otros que proponen una fórmula donde en lugar de perder, ganan y dicen que es piso parejo. Entonces, aquí hay que ir a un debate serio, en donde los partidos digan, pues yo estoy dispuesto a tener tantos millones de pesos de financiamiento. Pero seamos honestos, ustedes son el partido en el gobierno, tienen programas sociales, no requerirían de recursos para hacer promoción. Los programas sociales, a diferencia del pasado, bueno, primero, ya son delitos graves los delitos electorales. Es decir, cualquier mal uso de recursos públicos, de los recursos del gobierno, son prisión preventiva, oficiosa. Y los programas sociales, a diferencia del pasado, ya no se manejan con una lógica clientelar. Los padrones son públicos precisamente para que no haya manipulación política. Entonces, si todos conocemos quiénes son los beneficiarios de los programas y aquellos que son derechos sociales como la pensión adulto mayor o la beca de preparatoria Benito Juárez, donde no se necesita cumplir ciertos papeleos, sino simplemente tener más de 68 años para tener la pensión de adulto mayor, o estar en una preparatoria pública para tener la beca Benito Juárez. Bueno, no hay ninguna posibilidad de manipulación, porque los padrones además son públicos. Con respecto a la dirigencia, bueno, parece que está entrampado el asunto de la renovación de la dirigencia. Ojalá se logre un acuerdo por parte de los órganos directivos del partido, que se escuche al presidente de la República en su propuesta de la vía para solucionar esta situación a través de las encuestas como él lo propuso, y que miremos hacia adelante, que tengamos la madurez política para actuar en unidad, con visión de futuro, con mucho compromiso en el proyecto de la transformación, que finalmente es lo que importa, no el cargo que pueda tener una persona u otra, sino el proyecto de la cuarta transformación. Morena tiene que hacer un esfuerzo de organización muy grande. Es ahora el partido más grande del país. Viene una cita electoral muy complicada, que es la del 21, donde Morena tiene que salir a conquistar más espacios, tiene que hacer nuevas alianzas, tiene que seguir atrayendo a las mejores causas. Morena es simplemente un instrumento del gran movimiento que representa. Por lo tanto, debe tener una capacidad de organización muy alta, de formación política también muy buena, y de prepararse para la competencia en el 21. Morena debe repetir la mayoría en la Cámara de Diputados en el 2021 para poder consolidar el proyecto de la transformación. Y además debe ir a conquistar todos los espacios que estén en disputa, que serán
14 o 15 gobernaturas, más de 2,000 presidencias municipales, más de 30 congresos locales. Todos esos espacios deben ser objetivo de nuestro partido para impulsar la Cuarta Transformación. Pero ¿cuál es el riesgo, diputado, ante esta situación ahorita de que no pueden ponerse de acuerdo simple y sencillamente para conformar la nueva dirigencia? Los riesgos son muy grandes. Los riesgos son muy grandes porque pierdes tiempo valioso para organizarte, para hacer alianzas, para formar cuadros políticos, para buscar candidatos, para preparar tu elección, para organizar a la gente, y también algo que debería hacer de manera permanente el partido, pues es informar de las acciones de gobierno. Entonces son oportunidades que se pierden, es tiempo perdido que nunca más vas a recuperar y te pueden agarrar las prisas para el proceso electoral del 2021. Bueno, bueno, recordar que incluso tenemos elecciones en Hidalgo y en Coahuila en junio del año que entra, que ya están a la vuelta de la esquina, y esta falta de claridad en el partido pues nos puede llevar a una desorganización ya en estos procesos. Sobre el mismo tema de la dirigencia de este pueblo, si puede decir con toda claridad si todos están interesados en esa candidatura o yo no, y si la relación con la actual presidenta ya se rompió entre ustedes, o continúa, cuáles son si hay afinidad o ya se rompió. Yo estoy interesado en la dirigencia de Morena, y como lo he dicho siempre, que se haga a través de métodos democráticos, transparentes, sin manipulación, y a través de las encuestas, como lo ha sugerido el presidente de la República. Yo tengo buena relación con la presidenta del partido, con Jacob Polemski, también con la presidenta del Consejo Nacional, Berta Luján. Diputado. Y les deseo feliz Navidad y feliz Año Nuevo a las dos. Y ya saben mi deseo de Año Nuevo, ¿cómo se lo imaginan? Diputado, por este lado, preguntarte, se dan a conocer las cifras y otra vez el homicidio doloso vuelve a incrementar, de inseguridad. Ya lo reconoció el presidente que es una asignatura pendiente. ¿Hay necesidad de hacer cambios en el gabinete? Ustedes ya le ofrecieron al presidente todas las herramientas necesarias para que pudiera revertirse esta tendencia negativa en crímenes, y no ha funcionado. Si no son las herramientas, son los funcionarios. Es momento de hacer cambios. Eso por un lado, y por el otro, bueno, insistir un poco en esta visión que tienen ustedes hacia 2021, en la que habrán de competir, y si este factor podría pegarle a la preferencia que pudiera tener Morena hacia esas elecciones por no cumplir con esta materia de seguridad. Mira, por las noticias que hemos tenido recientemente, no debería extrañarnos que en este primer año de gobierno haya habido más violencia. ¿Por qué? Porque la revelación de que en el sexenio de Calderón se dedicaron a proteger a un grupo criminal, pues a lo mejor esa protección llevaba a ciertos equilibrios, pero finalmente complicidad con la delincuencia. Y al país le salió carísimo. Hubo miles de muertos y desaparecidos, violencia y sangre en los últimos 12 años, y todo para favorecer a un grupo criminal. Entonces, el que tengas ahora un gobierno que no pacta con la delincuencia, pues seguramente genera más enfrentamientos. Pero lo que hay que hacer, desde mi punto de vista, es dejar que la estrategia del gobierno federal madure, empezando por la Guardia Nacional, que está en plena formación. La Guardia tiene menos de un año, ya tiene 60,000 elementos. El despliegue para el 2020 será de 120,000 elementos, es decir, se está recuperando la capacidad del Estado mexicano de poder estar en los territorios donde la delincuencia ha ganado mucho terreno. Y ahora sí, para proteger a la ciudadanía
y no para proteger a un grupo delictivo. ¿Por qué se brinca en un sexenio? No hablan de Enrique Peña Nieto, solamente hablan de Calderón. Bueno, de las evidencias que tienes hasta el momento, Para atacar las evidencias que tuvieron, o encontrar las evidencias en contra del gobierno de Peña Nieto, que fue un gobierno, perdón, que fue uno de los gobiernos más corruptos de los que se tienen en la historia, y no hay un solo señalado del gobierno, bueno, a no ser... Pues creo que Rosario está en la cárcel, Rosario, tiene cuentas pendientes con Dolores y que bueno, se presta las suspicacias. Pero vamos, es solamente Rosario, y Rosario no era sola en la estafa maestra. Estaba Lozoya, que está libre, estaba el propio gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, y está libre y gozando de total impunidad. Entonces, pareciera que el gobierno de la Cuarta Transformación se brinca un sexenio y ataca a Calderón, que tiene toda la razón para hacerlo, pero se brincan a Peña Nieto y no dicen nada de Peña Nieto. Y la segunda pregunta es, entonces, ¿le estás diciendo a la sociedad que aguante más muertos en lo que se madura la Guardia Nacional? Miren el tamaño de la inercia de esta espiral de violencia y criminalidad que desató el presidente Calderón, que dura hasta nuestros días. Y lo hizo porque él era parte de un grupo delictivo. O sea, finalmente sí él brindaba protección a través de García Luna a un grupo delictivo, pues él era parte de esa banda. Entonces, obviamente que si desde la presidencia se promueve la protección de un grupo criminal, pues el resultado es que el país estalle en violencia. Y eso es lo que no se ha podido revertir. Y la misma estrategia la siguió el presidente Peña. Lo que está haciendo el presidente López Obrador es completamente distinto, es cambiar la estrategia. Para eso modificamos la Constitución, para crear la Guardia Nacional. Para eso hay una estrategia de inversión social muy agresiva para los jóvenes, para el campo, para generar oportunidades. Entonces, esa estrategia va a dar resultados positivos. Lo que estamos viendo pues son los últimos coletazos de un sistema donde había la complicidad del gobierno con los grupos delictivos. Entonces, el que ya no existe esa complicidad, pues obviamente que genera reacciones. Es mi punto de vista. Ahora, el presidente siempre ha dicho que no hay una cacería de brujas. No es que no se diga nada del sexenio de Peña Nieto, y ahí está, hay varias investigaciones que tiene la unidad de inteligencia financiera, hay prófugos, Rosario Robles está en la cárcel, y en el tema de la violencia, pues hablar de Calderón pues fue el que inició esta guerra, y lo hizo, que no se nos olvide, para distraer la atención de un enorme fraude electoral. Utilizó la guerra como distractor para que al país se le olvidara que se había robado la elección del 2006. Y eso, bueno, nos salió carísimo, y más ahora el conocer que se dedicaban a proteger al cártel de Sinaloa. Entonces no es que nos brinquemos un sexenio, ahí están las responsabilidades de cada quien, y no hay cacería de brujas, pero como dice el presidente, si hay investigaciones que van saliendo, pues esas tendrán que seguirse y tendrá que haber justicia. En el caso de Calderón y García Luna, la detención de García Luna pues la hace el gobierno de los Estados Unidos, ¿no? Diputado, muy buenas tardes. Dos cosas, ya que estamos en época de Navidad, que ya le escribiste la carta a los Reyes, ¿qué les vas a pedir para el próximo año? Por lo menos 3 regalos que diga. Y me interesa un problema que hay de suicidio en el ITAM. No sé si ahora ya estén cambiando los tiempos, pero en un colegio como en el ITAM, dándose suicidios, ¿a qué crees que se deba? Gracias. Bueno, mis 3 deseos para el 2020 es que haya unidad en mi bancada, en mi partido, en Morena, y en nuestro país.
No, que se mantenga la unidad. Bueno, pues vean, me remito a las votaciones. A ver, claro que hay unidad. No, que se mantenga, es importante que la bancada se mantenga unida, ¿no? También que el partido, haya unidad en el partido, no estaría mal, ¿no? Sería un detallazo. Y por supuesto en nuestro país. Y luego, ¿qué más me...? Lo del ITAM. Yo soy egresado del ITAM y mi época de estudiante sí había un nivel de exigencia académica muy alto, una competencia también muy fuerte, pero yo no recuerdo que fuera más allá de eso, de una exigencia académica normal que se tiene en una institución de educación superior. Sí me preocupa como Exitam la situación que está viviendo el instituto. Me parece que se debe escuchar a los estudiantes, se deben atender sus peticiones, debe haber mucha atención por parte de las autoridades. Yo conozco personalmente al rector y es una persona muy capaz, muy sensible también a la opinión de los estudiantes. Le gusta a él involucrarse con la comunidad estudiantil y estoy seguro que esta que pudiera parecer crisis va a ser una oportunidad para reconstruir los lazos en la comunidad estudiantil y la institución. Y ojalá no se repitan estos casos de suicidio en esa universidad ni en ninguna otra. Hola, diputado, pues yo le tengo dos preguntas. La primera respecto a la respuesta que dio Estados Unidos con el tema de los inspectores, cinco inspectores laborales que van a vigilar la implementación de la reforma laboral. Señalan que no son inspectores, que son asistentes técnicos. Usted ayer ya mencionaba que pues van a pedir la comparecencia del subsecretario SEADE. Sin embargo, me gustaría saber si después de esta respuesta del gobierno de Estados Unidos pues cambia un poquito ya esa intención que tenían de citar al subsecretario, y también, bueno, sobre todo si es pues esa respuesta de Estados Unidos los deja tranquilos. Y mi segunda pregunta es ¿cuáles son los temas que se perfilan para ser prioritarios, por lo menos en el primer mes del próximo periodo de sesiones? Bueno, el gobierno de los Estados Unidos ya aclaró que no van a venir a hacer acciones de supervisión. De todos modos, yo había dicho ayer que pues si el gobierno mexicano no autorizaba a estos inspectores, pues no podían entrar al país. Entonces yo creo que no hay nada de qué preocuparse. Y los temas para el siguiente periodo, uno muy importante es el del outsourcing. Si el presidente presenta su iniciativa preferente, pues será otra vez el tema de financiamiento a partidos. Tenemos pendiente el tema del fuero, que finalmente con el ir y venir de la iniciativa presidencial entre el Senado y la Cámara vamos a tener que presentar nuevamente la iniciativa, como tendremos que presentar nuevamente la iniciativa del FINAGRO, Financiera Agropecuaria, que es esta institución que va a agrupar a todos los organismos que actualmente se dedican a apoyar al campo. Esas serían, digamos, las primeras iniciativas para el mes de febrero. Y en cuanto a reforma constitucional, está la del artículo 4 para dejar como derechos sociales en la Constitución la pensión de adultos mayores, la pensión para personas con discapacidad y la beca universal en educación media superior. Pues me parece que todo está aclarado. Vamos a ver cuál es la discusión mañana en la comisión permanente. Yo creo que en todo caso habría que respaldar
al gobierno mexicano en la postura que tuvo respecto a este tema. Por eso entonces Yo no le vería, yo no, para mí no tendría ningún caso distraer en estos momentos al subsecretario Seade cuando la situación parece que ya está muy clara. Sí, buenas tardes de nuevo. Dos preguntas. A ver, la primera, el tema del outsourcing. ¿La iniciativa va a diferir en algo o va a ser la misma que presentó Napoleón Gómez Urrutia en el Senado? Y la segunda pregunta es, pues estamos viendo una situación o se pronostica, según los especialistas financieros, una crisis en el 2020, una crisis económica. Además de todo esto, pues el índice creciente de homicidios y delitos que estamos viendo en el país, y aparte, parece que la gente del PRD y el PRI que se afiliaron a Morena, pues llevan sus vicios de las tribus, parece que le está pegando mucho a Morena esa situación. Entonces aquí la pregunta es, esta segunda pregunta es, ¿está en peligro Morena de perder espacios en las próximas elecciones por todo este tipo de escenario que estamos viendo de crisis, tribus y delincuencia? Y una tercera, esta es ya mera curiosidad, el deseo de quedarse estas dos mujeres dirigentes de Morena en el cargo es porque es un capricho, es poder o es el dinero, porque parece que no suena lógico que una cuarta transformación vemos a dos personajes que no quieren democratizar al partido lo normal, ¿no? Por lo mismo de las tribus, ¿no? Gracias. En el caso del outsourcing, aquí hay iniciativas en la Cámara de Diputados. De hecho, prácticamente se tenía un dictamen. Es una iniciativa diferente a la propuesta por el senador. Lo que se va a hacer es tener una discusión más amplia, porque es un tema muy sensible. Tiene que ver con muchos trabajadores. Hay que encontrar el equilibrio entre derechos laborales y flexibilidad laboral, cosa que no es sencilla. Entonces, por eso se pospuso la discusión para tener una perspectiva más amplia. Bueno, estos son supuestos tuyos, ¿no? De que va a haber crisis económica, de que van a seguir aumentando los delitos y que seguirán los conflictos en Morena. Yo, sobre todo en esta época, prefiero ver las cosas de manera optimista. Yo no veo elementos que estén configurando una crisis económica, sobre todo con las cifras de cierre que vas a tener en el año, donde tienes finanzas públicas sanas, no endeudaste al país, tienes una meta inflacionaria a la baja, tuviste un crecimiento del salario mínimo de 16%, y el componente de la demanda agregada que no permitió el crecimiento fue el de la inversión privada, y la inversión privada se mueve con expectativas, y la expectativa del nuevo acuerdo comercial perfilan a la zona de América del Norte como una de las más atractivas para la inversión en el mundo. Entonces, por supuesto que va a cambiar la expectativa de los inversionistas en nuestro país y van a ayudar a detonar el crecimiento económico, además de la disciplina que se mantendrá en las finanzas públicas. Y bueno, ahora la noticia de hoy del aumento del 20%, que será un golpe muy favorable para el mercado interno y para el consumo en México, que es lo que ha venido jalando el crecimiento en los últimos años. En el tema de los delitos, yo insisto que la estrategia de seguridad adoptada por el gobierno va a madurar, y ello querrá decir que empiece a haber ya índices hacia la baja en los delitos que más le afectan a la sociedad. Y en el caso de Morena, yo creo que muy pronto se va a encontrar la salida para hacer una renovación en paz. Ojalá que el espíritu navideño y de fin de año contribuya a que haya paz, armonía en la dirigencia de Morena y encuentren pues la luz que los ilumine hacia un proceso de renovación pacífico, en amor y paz. Buenas tardes, diputado. Entre esos temas pendientes quedó la ley de remuneraciones. Sí. Y nos había comentado antes de que terminara el periodo que se iba a solicitar una ampliación de
del plazo que fijó la Corte. Solo quiero saber si ya se solicitó esa ampliación y si la Corte ya le respondió, porque también este sería un factor para que quienes quisieran ampararse pues sean favorecidos. Gracias. Así es, se solicitó, le pedimos la Junta Directiva, la Junta de Coordinación Política, le pedimos a la mesa directiva que solicitara a la Corte una prórroga para legislar en materia de remuneraciones. Así fue solicitado y fue aceptado por la Corte. Pedimos el siguiente periodo, si tendríamos el siguiente periodo para resolver este asunto que tenemos pendiente. ¿Por qué urge tener ya una nueva ley de remuneraciones? Porque al momento de existir una nueva ley, todos los amparos que están vigentes o que se abrirían en el 2020 para ganar por encima de lo que gana el presidente, pues ya quedarían sin efecto. Entonces, teníamos incluso un dictamen a finales del periodo que recién terminó, pero necesitábamos más tiempo con Hacienda para ver el impacto de esta ley en toda la nómina de sueldos y salarios. Entonces, este diagnóstico, este análisis lo vamos a hacer con todo cuidado durante el mes de enero para estar en febrero listos para hacer esta nueva ley. Muy bien, gracias. Preguntarle, diputado, por lo que menciona, entonces no va a ser una prioridad para el siguiente año la legalización de la marihuana y el aborto, aun cuando usted presentó una iniciativa para lo de la marihuana con una propia institución del Estado para regularizarla, y preguntarle en el sentido del partido. Bueno, ante este panorama de que usted dice que está en riesgo no solamente las candidaturas y el costo político, también el mismo movimiento que creó el presidente, ¿no tendría ya que dar un manotazo para poner en orden a estas dos figuras de Morena que están manteniendo este nudo en Morena? Me preguntaron las prioridades para febrero, no para todo el periodo, y espero que en el periodo tengamos tiempo para legislar en el tema de la cannabis, que ahí el Senado pidió una prórroga y pidió la prórroga para el siguiente periodo legislativo. Entonces sí tendríamos que legislar en la materia en el siguiente periodo legislativo. En febrero no, pero en el resto del periodo hay la posibilidad muy alta de que sí se legisle ya en esta materia, que también es un pendiente que tenemos ante la Corte. Y en el caso de Morena, yo creo que no... El aborto, falta el aborto. Marihuana y aborto, los temas que están pendientes. En el caso de Morena, yo creo que no deberíamos estar esperando alguna indicación por parte del presidente de la República, porque él lo ha dicho muchas veces que no quiere ni va a intervenir. Yo creo que tiene que haber un acto de congruencia, de madurez política, de convicción, de poner los principios por delante y que los órganos directivos del partido resuelvan la situación. Muchas gracias.